El deber del siervo. Hoy hay una palabra muy poderosa de parte de Dios para tu corazón. Hay un ardor en mi vida, en mi corazón, de que podamos ser una iglesia que tiene frutos, una iglesia que produce en el reino, una iglesia que hace tesoros en el cielo. ¿Sabe? Soy responsable de esta iglesia, de pasarla de la inutilidad, de la improductividad a la productividad, al fruto, al 30, al 60 y 100 por uno. Siento la responsabilidad de llegar al cielo con una iglesia rica, una iglesia que hizo tesoros para Dios. Así que esta palabra te va a bendecir hoy de una manera muy especial. Quiero orar para iniciar este tiempo con la palabra de Dios. Gracias al pastor que nos ministró con la alabanza, gracias al grupo de adoración que en esta pandemia ha crecido muchísimo. Puedo decir que como nunca antes la iglesia Asamblea de Dios ha crecido. Estamos de verdad muy bendecidos en este año 20, donde ha habido muchas crisis, pero también hemos visto la poderosa mano de nuestro Dios. Yo quiero bendecirle con una oración. Le invito a que se ponga de pie, por favor, ahí en esta mañana. Quiero que se ponga de pie, quiero bendecirles. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das en esta mañana de traer tu palabra, Señor. Es un honor muy grande abrir el texto para llevar a tu pueblo a las riquezas celestiales, Señor. Te pido que vengas sobre cada uno de ellos y traigas iluminación, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Alumbre, Señor, nuestras mentes para poder comprender el mensaje que hoy tienes para la iglesia, Señor. Te doy gracias por cada uno de tus hijos en esta mañana. Los bendigo, Señor. Sobre ellos suelto gloria, Señor. Sobre los que están enfermos, Señor. Sobre los que tienen en este tiempo COVID, Señor. Padre precioso, te pido que tu mano poderosa los sane, que este COVID se convierta en una gripe nomás, en una gripe que pasajera. Cuando esto toque tus hijos, Señor, si los llega a tocar, si no pasa de largo, si lo llega a tocar, los hará más fuertes, Señor. Tengo el testimonio de que mi esposa le dio fuerte esta gripe, le dio muy fuerte al comienzo. Yo creo que era eso lo que le pegó. Y Dios nos blindó a todos. Y de manera sobrenatural mi esposa se volvió fuerte para la gripe. Era dulcecita para esa gripe, pero la hizo fuerte. Así que hoy no le hace nada, no le hace daño. Así va a pasar para ti, así va a pasar para todos. Esta gripe nos hará ser más fuerte. Dice que hay una palabra que se llama la resiliencia. Es la capacidad que tiene un hombre, una mujer, para enfrentar las crisis, los problemas y salir de ellos no débiles, no derrotados, sino más fuertes. A los creyentes los problemas nos hacen más fuertes. Así que esta palabra es para ti en esta mañana. Te bendigo, te declaro sano, bendecido, y en este momento el Espíritu Santo abrirá el entendimiento, abrirá tu mente para que comprendas la poderosa palabra del Señor. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. También oro por todos aquellos que en este momento están en un momento difícil de familia. Oro por toda la familia de la iglesia para que el Señor al cierre de este año traiga mucha unidad, mucho amor. Les recuerdo que el viernes tengo un programa de familia con mi esposa y estaremos tocando unos temas bien importantes. Este viernes que pasó tocamos el tema de la ira, que si no la sabemos controlar, puede dañar nuestro entorno familiar. Así que le invito a que si usted puede volver a si no lo ha mirado, no ha mirado el programa, lo puede hacer, lo puede volver a escuchar, y allí oramos por todos aquellos que sufren sobre esta falta de control, dominio propio en cuanto a la ira, el enojo, la gritería que afrenta al Espíritu Santo. Así que los viernes estaremos ministrando a la familia, y hoy bendigo a toda la familia en el nombre de Jesús. También oro por todos mis adultos mayores,
todos mis adultos, los amo en el nombre del Señor. Mi hermana Gracielita, mi hermana Zoraida, mi hermana Elsa, mi hermana Martica, Tito, mi hermano Francisco, mi hermana Anita, mi hermana Lala, todos mis adultos mayores de Veracruz, todos mis adultos mayores de Paratehueno, que estoy hablando, mi hermana Anita, que pasó por esta crisis de COVID a los 80 años y cruzó, y el Señor le dio la victoria, está con nosotros. También bendigo a mi hermana Edelia, todos mis adultos mayores, Elicio, Lucía, todos aquellos, los bendigo en el nombre del Señor. Los de mis adultos mayores de la Macarena con el pastor Martín, mis adultos mayores de Restrepo, todos los adultos mayores de Cumaral, los bendigo en el nombre de Jesús. Los que están en otras ciudades, Señor, pido que los consueles. Espíritu Santo, consuela a mis adultos mayores. Los amo y los bendigo. Pero sé, Señor, que tu presencia, omnipotencia, tu omnipresencia, tu gloria y majestad los cubra, los consuele, los bendiga de manera sobrenatural. También sigo orando por mi hermana Marta Muñoz, para que el Señor, esa enfermedad que la tocó, el Señor que ha comenzado su obra sanadora, la culmine, la declaro sana totalmente, que lo que ha comenzado, el Señor perfeccione esa sanidad, para que nuestra hermana Marta esté con nosotros de nuevo en el ministerio, trabajando para la gloria del Señor. Bendigo a todos y los declaro sanos, todos los enfermos que están en las clínicas, en los hospitales. La gloria de Dios ahora mismo se lleve toda dolencia, toda enfermedad en el nombre de Jesús, y todo COVID quede sin poder. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Tengo una invitada muy especial. Mi pastora Lilia hoy está para presentarnos la palabra. Tiene un tema impresionante. Se lo di y le dije, pastora, ayúdeme. Queremos ser una iglesia que cuando lleguemos al cielo seamos una iglesia rica, una iglesia que hizo tesoros en el cielo, y tenemos que pasar de siervos inútiles a siervos útiles. Con nosotros, la pastora Lilia. Saludo especial en esta noche a nuestra amada iglesia allí en Cumaral. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la preciosa palabra. Un saludo especial a nuestros pastores, un saludo especial a todo el equipo ministerial y a cada hermano, a cada creyente, a cada amigo que se conecta en este momento con nosotros para recibir la preciosa palabra del Señor. Qué privilegio que podamos estar meditando en este tiempo, tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero tiempos donde el Señor, nuestro Dios, nos acompaña, nos bendice, nos edifica, nos sorprende con sus bondades y con sus misericordias. Permítame en esta hora hacer una oración al Señor para que su palabra venga a nuestras vidas con ese fuego, ese poder, esa gracia y esa sabiduría que solamente puede traer su preciosa palabra. Permítame orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el maravilloso nombre de Jesús, por esta oportunidad de compartir la palabra con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, con tu amada. Esta hermosa iglesia que cada día, Señor, se prepara para servirte, para amarte, Señor, para hacer tu voluntad. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos regalas a cada uno, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, a los amigos que nos acompañan, Señor. Muchas gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres compasivo, tú eres fiel, tú eres incomparable. Nosotros te bendecimos y te adoramos en esta hora, Señor, por tu preciosa palabra.
Creemos lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Nos dice tu palabra que ella no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Voy a pedirle, por favor, que se ponga cómodo allí donde está, en su sala, en el lugar donde usted se encuentra. Vamos a meditar en la preciosa y poderosa palabra del Señor. Esta palabra dará fruto por la gracia del Señor, porque el Espíritu Santo es el que hace que la palabra del Señor penetre a lo profundo del corazón y nos ayude para ser edificados, consolados, enseñados y adiestrados en este precioso camino de crecimiento, en este precioso camino del discipulado, porque eso somos para el Señor. Somos sus discípulos. En su tiempo el Señor tuvo 12 discípulos, pero en este tiempo el Señor tiene discípulos. Somos usted y yo. Allí donde nos encontremos cada uno, en tierra fría, en tierra caliente, donde nos encontremos, el Señor tiene discípulos. Quiero compartir con usted en esta hora una palabra que la he titulado de siervo inútil a siervo útil. De siervo inútil a siervo útil. En la Biblia nos encontramos desde el inicio, desde los primeros grandes llamados que el Señor hizo al ser humano. Encontramos que el Señor siempre ha querido que la humanidad le sirvamos. Tanto así que dijo en algún momento la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se dedicó a servir, que entregó su vida al servicio del Señor, una mujer que siendo de un pensamiento diferente al nuestro como creyentes, como discípulos de Jesús, según el Evangelio, con un pensamiento diferente se dio a la tarea de servir al Señor y hizo una frase célebre, y la frase dice: el hombre fue creado para servir y no sirvió. Por tanto, en esta mañana estaremos enfocando y enfatizando nuestra reflexión bíblica sobre el tema de siervo inútil a siervo útil. Como les decía, la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos va a hablar del servicio. Hay una práctica en la antigüedad. Se hablaba de un siervo, el siervo de la oreja horadada, porque habían varias razones por las cuales alguien terminaba siendo un siervo. Se terminaba siendo un siervo y o esclavo por la guerra, por las conquistas de los imperios y de los pueblos. Quien dominaba terminaba haciendo siervo al oprimido, al que se tomó en la guerra como botín. Se era siervo también por la situación económica. Si alguien caía en crisis económica, una de las formas era de llegar ante una persona que tuviera posibilidades de brindarle trabajo, brindarle comida, y estaba allí por un espacio de unos 7 años. Cuando esta persona terminaba este periodo de servicio, podía perfectamente irse y llevar algunos ahorros, y si se había casado durante esos 7 años, tomar a su esposa, a sus hijos e irse. Tenía por ley la libertad para irse. Pero salían de allí unas personas que se van a conocer como el siervo de la oreja horadada. Y el siervo de la oreja horadada era aquel que se había encariñado con su amo, se había acostumbrado a esta familia a la que le servía, y ya no le servía por una paga, ya no le servía por la comida, ya no le servía por los beneficios. Le servía porque amaba a esa familia. Había visto quizá cómo habían nacido los hijos, cómo se había adquirido una nueva finca, cómo había prosperado su amo, y al lado de su amo él también había prosperado.
Entonces a esta persona, cuando llegaba el momento de la libertad, tomaban una lesna e iban hasta las autoridades de esa ciudad y ante un trozo de madera, su oreja era perforada y ya se quedaba en la casa y se le conocía como el siervo de la oreja horadada. Ya era un siervo por amor, ya era un siervo por aprecio, por cariño con la familia que se quedaba allí. Parece que el apóstol Pablo en algún momento utilizó esta figura de ser siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo no por lo que ganaba, siervo de Jesucristo no por una paga, siervo de Jesucristo por una convicción de transformación, por una convicción de amor, por una convicción de que había sido liberado de esa condición en la que él estaba atrapado en la religiosidad. Pero vamos a meditar en la palabra. Y el evangelista Lucas, particularmente, nos da una base muy profunda, muy hermosa, para que nosotros meditemos en este tema del servicio. Dice allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, por favor acompáñeme, tome su notita, su agenda para notitas y anote allí algunas cosas que el Señor va a estar hablando a nuestras vidas. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 7 al 10, dice la palabra de la siguiente manera. Leemos con reverencia y con la convicción de que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. El Señor Jesús, hablando, dice de la siguiente manera. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Esta palabra, el Señor la está dando en un momento en que su ministerio está culminando en la zona de Galilea y el Señor va rumbo a Jerusalén. Tiene que pasar por Samaria y se cree que está allí por esos límites. Son los últimos días del Señor donde ha estado enseñando a través de parábolas según el Evangelio de Lucas. El escritor Lucas tiene la particularidad de llevarnos paso a paso de una manera cronológica, de una manera pausada, al estilo de un historiador. Los historiadores no tienen afán por los temas. Los historiadores quieren ayudarnos siempre a que las cosas nos queden a nosotros grabadas de una manera ordenada. Así quieren los historiadores. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, se da la tarea de organizarnos la palabra, los momentos históricos, para que los comprendamos de una mejor manera. Les decía que en la Biblia encontramos desde el llamado de Abraham, desde el llamado que el Señor le hace a los profetas, el llamado que el Señor hace siempre a personas, siempre está con el propósito del servicio. Pero es un servicio donde el Señor quiere que el ser humano lleve la gloria de Dios, lleve la presencia de Dios. Lucas nos introduce en un relato donde el Señor está hablando y allí alrededor de él vamos a encontrar personas que en efecto le sirven al Señor. Vamos a encontrar en la Escritura que están publicanos, allí hay
fariseos dentro de los oyentes que el Señor tiene a su alcance. Van a estar los fariseos allí, van a estar estos hombres. En el capítulo 16 se nos dice claramente que están los discípulos, que están los fariseos, que están los publicanos. Todos ellos están allí escuchando al Señor, cómo el Señor viene hablando. Y también se nos habla de cómo Lucas nos presenta todo un cuadro completo, desde la introducción, la llegada del Salvador, la preparación del Salvador, el ministerio del Señor en Galilea. Pero en esta sección se nos habla de el ministerio del Señor al final de sus días. Y en estos momentos se encuentra dándonos unas enseñanzas que nos hablan a nosotros hoy. Y en el capítulo 17 particularmente nos habla de 5 temas. Se habla de las tentaciones provocadas, y dice ocasiones de caer, del cuidado de que los mayores, que los que tienen un poco más tiempo en el Señor, deben tener cuidado con los pequeños. Y habla allí de las ocasiones de caer, dice mejor le sería a una persona que se atara a una piedra de molino, es una piedra que pesaba muchísimo, y se tirara al fondo del mar antes de hacerle daño a alguien. Luego se nos habla allí de el poder de la fe. La fe tiene el poder de transformar. La fe, aunque sea pequeñita, tiene poder para transformar la vida de las personas, para transformar una situación. El Señor viene hablando de eso. Pero en el centro aparece la responsabilidad de un siervo. Parece que el Señor está interesado en que publicanos, fariseos y todas estas personas que aparentemente le estaban sirviendo al Señor escuchen esta parábola que el Señor quiere traer. También se habla en este capítulo 17 de la pérdida del principio de la honra o de la gratitud. El ser humano por naturaleza tiene la tendencia a ser ingrato, a no agradecer los beneficios. Y se muestra aquí en este capítulo 17. Pero también se habla allí de la venida del reino. Y no necesariamente de un lugar geográfico, sino de unas manifestaciones de poder, de amor, de misericordia. Entonces el centro de este capítulo 17 tiene que ver con la responsabilidad que tiene un siervo ante su Señor, ante su amo. Esto es lo que se tiene. Entonces, mirando el texto, encontramos que el Señor tiene una forma muy particular de enseñar a sus oyentes, a los oyentes de ese momento y a nosotros como oyentes, porque la palabra es eterna. La palabra tiene principios que no cambian. Los principios que hablaron en los días de Noé, en los días de Abraham, en los días de los jueces, los principios que hablaron a la iglesia primitiva, nos siguen hablando a nosotros como iglesia hoy. Y el Señor tiene una forma muy particular de enseñar. Era una forma que parece que Sócrates, uno de los filósofos griegos del siglo III o IV antes de Cristo, había descubierto. Se le conoce como la mayéutica. Es un método donde se le hace preguntas al discípulo o se le hace preguntas al estudiante para que él haga una evaluación interna y saque las respuestas. Este método se conoce así como la mayéutica, preguntas y respuestas. Y el Señor va a utilizar, esa es una forma que el Señor tiene de enseñarle a sus discípulos y también a nosotros hoy. Y aquí encontramos tres preguntas que el Señor hace a los oyentes. Allí hay discípulos, allí está el pueblo, allí hay fariseos, allí hay publicanos. Y el Señor está concentrado particularmente en estas personas que dicen servir, pero están desenfocadas. Son siervos inútiles. Miren las preguntas que hace el Señor. La primera pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo
que ara o apacienta ganado, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? Era una pregunta que ellos la podían responder, y al responderla, la respuesta era, ninguno vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a tener un siervo que trabaje en el campo y cuando llegue del campo le digamos, oh siervo, siéntate que te preparé la comida, siéntate que te estoy esperando para atenderte. Esa figura no cabe. Que el amo se dé a la tarea de poner al servicio de su siervo. Eso no cabe en la cabeza. La segunda pregunta es, ¿acaso no le dice, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? La respuesta de los oyentes es claro. Cuando ese siervo llegue cansado de trabajar en el campo, lo que tiene que hacer es atenderme a mí y después que coma él. Ya van dos respuestas, dos preguntas, dos respuestas. Y viene una tercera pregunta que hace el Señor. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Y Jesús mismo la responde, pienso que no. Si el siervo hizo lo que se le había mandado y ya había un compromiso de una paga, entonces no hay que darle gracias, porque en el contrato usted trabaja todo el día en mi viña, usted trabaja todo el día en mi labranza y yo le pago tanto. No tengo que ponerme a agradecerle ahora de una manera muy especial y decirle, no, qué tan buen siervo eres usted, cómo ha trabajado. Y en ese ambiente de trabajo, de servicio, de un amo y de un siervo, el Señor quiere traer una enseñanza a los oyentes de ese periodo, de ese tiempo, del primer siglo, y a los oyentes de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. El texto se sigue desarrollando allí. Entonces, el Señor Jesús está provocando una reacción en sus oyentes. ¿Cuál es la reacción? ¿De qué nos está hablando este? ¿Por qué nos habla así? ¿Por qué nos dice que servir a la mesa a un siervo, atenderlo? ¿Por qué nos dice que tenemos que ayudar, responderle a este siervo, esperar a este siervo? ¿Por qué nos dice que tenemos que darle gracias al siervo? ¿Por qué nos quiere enredar la cabeza? ¿Qué es lo que quiere Jesús con esta enseñanza? ¿Qué es lo que busca el Señor al tener allí a estos discípulos? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y con esto de la mayéutica de Jesús, las preguntas y las respuestas, el Señor está buscando una reacción, una meditación. Y como estamos hablando, que cómo pasar, cómo transformar a un siervo inútil, cómo pasarlo y convertirlo en un siervo útil. Entonces usted y yo tenemos que meditar en cuáles son las características de un siervo inútil. Conforme a lo que el Señor viene hablando, voy a permitirme en esta hora presentarle 5 características de un siervo inútil. Un siervo inútil es aquel que tiene una mentalidad equivocada. En la enseñanza de Jesús, la mentalidad equivocada era pensar que al siervo hay que atenderlo. Esa es una mentalidad equivocada. Y sabe que allí, si nosotros trabajamos con la comparación que se está haciendo de que el amo es Dios y los siervos somos nosotros, Dios no está para servirnos a nosotros. Somos nosotros los que debemos servirle a Él, porque Él nos dio la vida, Él nos dio capacidades, Él nos dio talentos, Él nos dio una familia, Él nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Entonces, un siervo inútil es aquel que cree que Dios debe estar a su servicio para complacerle en todo lo que Él quiera. Primera característica del siervo inútil. Segunda característica de un siervo inútil es aquel que solo piensa en cumplir.
Yo solo voy a hacer lo que me mandaron y no hago nada más. A mí me dijeron que llevara esta maleta hasta la esquina. Yo no llevo nada más. Ahí la dejo a ver qué pasa con ella. El siervo inútil es aquel que dice, yo hago las cosas por cumplir. Ya cumplí. Ya cumplí con cantar. Ya cumplí con predicar. Ya cumplí con hacer lo que el pastor me mandó. Ya cumplí. El siervo inútil solo se limita a cumplir cosas de manera mecánica. No se compromete con su espíritu, con sus facultades, con su tiempo. Una de las cosas que el Señor pidió en la ley, el gran mandato, y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tercera característica. Un siervo inútil es aquel que exige lo que no merece. Es aquel que está esperando que siempre Dios tiene que bendecirle y tiene que darle lo que su corazón le pide. Un siervo inútil es aquel que exige y espera lo que no se merece. Es el siervo que está esperando, me tienen que pagar más, me tienen que dar más. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Esa es una característica de un siervo inútil. Una cuarta característica de un siervo inútil es aquel que no se apasiona por servir a su Señor. Es aquel que sirve para que lo vean. Es aquel que sirve para competencia. Es aquel que sirve quizá porque está esperando algo a cambio. Este es un siervo inútil. Por último, un siervo inútil es aquel que sirve solamente para que le den cosas. Este es un siervo que está esperando siempre una recompensa, que está esperando siempre que ahora le aplaudan, que está esperando siempre. ¿Sabe que en el servicio al Señor, nosotros, en los que vivimos de predicar el Evangelio y de enseñar la palabra, el Señor permite pruebas y situaciones a veces difíciles, donde uno se queda pensando y dice, Señor, ¿por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué es que voy a la iglesia? ¿Por qué es que canto? ¿Por qué enseño? ¿Será solo por la ofrenda? En alguna ocasión una mujer me dijo, una pastora me dijo, pastora, ¿cómo quisiera que fuera a predicar a la iglesia? Y yo le dije, claro, hermana Rosita, yo puedo ir a predicar a la iglesia. Me dice, pastora, pero hay un problema. Yo le dije, ¿cuál es el problema, hermana Rosita? Me dijo, es que no hay ofrenda. Y entendí en ese momento que el Señor me estaba haciendo un examen. Él quería conocer cómo estaba mi corazón. Y cuando ella me dijo así, es que no hay ofrenda, yo le dije, tranquila, hermana Rosita, no hay problema, yo voy. Dijo, y quiero que vaya a una campaña 3 días. Yo le dije, claro, hermana Rosita, yo voy. Y en efecto, yo fui el viernes, yo fui el sábado y yo fui el domingo. Y no había ofrenda. Yo sabía que no había ofrenda. Y yo prediqué la palabra con apasionamiento y muy contenta. Y me dieron el cafecito acostumbrado con arepa y charlé con el pastor y muchas gracias, hermana Lilia. Y yo, claro, mi hermano, gracias, Dios lo bendiga. Y me fui. A los 3 minutitos que había salido, me alcanzó un joven corriendo, el pastor lo necesita. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Sería que hice algo mal? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que mientras usted estaba predicando, Dios le habló a una persona que estaba allí y le dijo, tú tienes la ofrenda del predicador. Y en efecto me dieron una ofrenda. Pero todo el tiempo yo fui pensando que no había ofrenda. Y no predico para que me den una ofrenda. Predico para que el reino de Dios se establezca en cada corazón, para que las vidas sean transformadas por medio de la preciosa y poderosa palabra del Señor. Hemos visto entonces las características de un siervo inútil. Viene la pregunta, ¿cómo hacer para pasar a ser un siervo útil? Porque en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, en varias ocasiones, dice que Israel es ciego, sordo y mudo. Es ciego porque ve y no denuncia.
Es sordo porque oye la palabra del Señor y no la transmite. O más bien, ni oye la palabra del Señor. Y es mudo porque siendo el encargado de anunciar las maravillas de Dios, no las anunció. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús viene, Él dice, yo no vine a que me sirvieran. Yo no vine a que me atendieran. Yo vine a servir. Él viene a ser nuestro modelo. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir nosotros como discípulos del Señor hoy? ¿Qué cosas debo hacer yo para ser ese siervo útil? No quisiera que el Señor me llamara y me dijera, Lilia, eres un siervo inútil. El siervo inútil no denuncia. El siervo inútil no sirve. El siervo inútil está esperando siempre que le den. Pero ¿qué debo hacer yo para ser ese siervo útil que el Señor espera? Por lo menos 5 cosas también. La primera, para yo ser un siervo útil, debo entender ese sacrificio. Debo entender el ministerio de Jesús. Debo entender que Él se encarnó, estuvo en el vientre de una mujer, se hizo hombre, la encarnación de Jesús. Fue un hombre modelo en obediencia. Fue un hombre que tomó nuestro lugar, se hizo hombre para tomar nuestro lugar. Fue quien recibió el castigo por nuestros pecados y murió, resucitó y pronto volverá. Primer paso es mantenerme viendo a Jesús como mi modelo de servicio, como el ejemplo. Si Él lo hizo, yo debo responder a Dios con amor, con gratitud, con gozo. Mi servicio al Señor debe ser mi máxima expresión de adoración. No lo hago porque me mandan, no lo hago porque me aplauden, no lo hago porque me van a colocar allí como el siervo del mes. No lo hago por eso. Lo hago porque Él tomó mi lugar de pecador. Lo hago porque Él tomó mi lugar de condenación y de juicio. Él muere en la cruz de Calvario para salvarme a mí, para mostrarme un nuevo camino, para llevarme al Padre. Lo primero que debo hacer entonces es mantenerme viendo a Jesús, porque uno ve personas que se desaniman y se desalientan, pero nunca encuentro a Jesús desanimado y desalentado, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Segunda cosa, debo permitir que el Espíritu Santo me examine y preguntar en oración, Señor, ¿estoy siendo agradable y estoy haciendo tu voluntad en esta tierra? Porque tú me colocaste con un propósito en esta tierra. Y yo sí estoy cumpliendo tu propósito o mi propósito. Ese es un examen que usted y yo nos podemos hacer en el secreto, en la oración. Señor, estoy haciendo las cosas que te agradan. Estoy cumpliendo tu voluntad. Tercera cosa que debemos hacer es deleitarnos en la palabra. Si usted y yo no nos deleitamos en la palabra, esta palabra es la que tiene las vitaminas, los nutrientes, las directrices para tener una vida transformada, una vida que va creciendo, una vida que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, a pesar de las crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez económica, a pesar de que no haya trabajo. Amados, esta palabra me dice que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Y lo que debo hacer como discípulo y como siervo es deleitarme en la palabra. El salmista dice perfectamente allá en el Salmo 119, 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. Qué hermoso poder tomar cada día esos 7 momentos para decirle, Señor, gracias por la palabra. Me has hecho bienaventurado con esta palabra. En ella encuentro que me amas. En ella encuentro que tienes un propósito para mí. En ella encuentro que tú me quieres llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Deleitarnos en la palabra. Cuarta cosa, tomar decisiones
que alegren al Padre. Tomar decisiones donde cada situación de la vida la podamos llevar a la presencia de Dios y decirle: Señor, esto te agrada, esta es tu voluntad para mí, quiero hacer tu voluntad. El proverbista dice que el hijo sabio alegra el corazón del padre, pero que el hijo necio solo trae tristeza y dolor. Si yo quiero pasar de ser un siervo inútil a un siervo útil, cada decisión de la vida la debo llevar a la balanza de la voluntad de Dios. El mismo Jesús, en medio de la crisis del sacrificio, va al Padre y en su agonía le dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No es fácil hacer la voluntad del Padre, pero tenemos a nuestro favor a la persona del Espíritu Santo, que nos ayuda a orar, que nos enseña a pedir. Tenemos al Señor Jesús, que intercede por nosotros, y tenemos las fieles promesas de Dios. Tomar decisiones que alegren al corazón del Padre. Y quinta cosa, afirmarnos en la relación con Dios por medio de la oración, con pandemia y sin pandemia. Tomar esa decisión: Señor, me quiero aferrar a ti, me quiero apegar a ti. Señor, no quiero enfriarme, no quiero ser un incrédulo, no quiero hablar como habla todo el mundo. Señor, quiero afirmarme en mi relación contigo a través de la oración. Cuando usted y yo entramos en esta dinámica de mantenernos en el modelo que Jesús nos dio, de permitir que el Espíritu Santo nos examine a lo profundo, de deleitarnos en la palabra, de tomar decisiones que alegren el corazón del Padre y de afirmarnos en nuestra relación con Dios, ¿sabe qué está sucediendo? Nos estamos convirtiendo en personas transformadas, renovadas, personas útiles, siervos útiles, no siervos inútiles, sino siervos útiles. Quiero concluir en esta hora preguntándonos, haciéndonos algunas preguntas. ¿Será que esta palabra que habló el Señor Jesús en el primer siglo nos puede hablar hoy a nosotros? ¿Somos los siervos inútiles que están esperando una prebenda, que están esperando que Dios les haga todo, que están entendiendo mal las cosas? El Jesús que habló allá nos está hablando hoy a nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda a meditar. Porque el que habló allá sigue hablando hoy. Él es eterno. Recuerde que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, pero que envió el Espíritu Santo para que hagamos un examen, una evaluación a lo profundo de nuestro corazón. Y antes de llegar a aquel día en que vamos a rendir cuentas, aquí nos preparemos, aquí nos dispongamos para servir al Señor con gozo y con alegría, porque Él ya lo dio todo por nosotros. La segunda cosa que debemos tener clara es que fuimos creados para servir a Dios y al prójimo. Debe ser un deleite para nosotros el servir al Señor. Una de las razones, o más bien, un fruto que se da en nosotros cuando hay convicción de que fuimos salvados del infierno, de que fuimos salvados de la oscuridad eterna, es que queremos servir al Señor. Cuando hay una convicción de la obra de Cristo Jesús en nuestros corazones, una transformación, ya no amamos el pecado, ya no nos deleitamos en el pecado, porque el Señor nos dio un nuevo corazón, como lo dice su palabra. Cuando hay un nuevo corazón, hay una pasión por amar al Señor, por hacer su voluntad. Entonces empezamos a ser siervos útiles. Tercera cosa,
necesitamos recordar que tenemos una cita con Jesús para rendirle cuentas. Usted y yo compareceremos, estaremos ante el trono, encontrándonos con Jesús y mirándole cara a cara. Pienso en ese momento, lo imagino en mi mente, como los niños, y me gustaría que del rostro de Jesús brotara una sonrisa y que Él pudiese decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una última pregunta para concluir nuestra reflexión en esta hora. ¿Qué fruto produces para Dios? De lo que tú y yo hacemos día tras día, ¿qué cosas son para Dios? ¿O qué cosas son solo para nosotros mismos? ¿Será que estamos empecinados? ¿Será que nos hemos vuelto egoístas? ¿Que nos hemos vuelto vanos? ¿Y solo estamos sirviéndonos a nosotros mismos? El apóstol Pablo, hablando en la segunda carta a los Corintios, él viene hablándole a los Corintios y nos dice a nosotros claramente que estemos dando fruto, que estemos creciendo en el servicio al Señor. Es la primera carta, los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Es un consejo, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De siervo inútil a siervo útil. El siervo inútil está pensando en cuál es su paga. El siervo inútil está pensando en que el importante es él. El siervo inútil no tiene su mente conectada con el reino de Dios y su justicia. Pero usted y yo no somos esos siervos inútiles. Somos siervos útiles, comprados a precio de sangre. Nos nutrimos cada día de la preciosa y poderosa palabra del Señor. Nos deleitamos en ella. Ella es nuestro tesoro. Ella es nuestra delicia. Ella es nuestra alegría. Y ella nos puede transformar para que seamos siervos útiles. Oremos al Señor. Padre, gracias por el entendimiento que nos has dado, por la capacidad de pensar, de razonar, de evaluar, de analizar, pero también de tomar decisiones. Señor, si bien es cierto que hay angustia a nuestro alrededor, que hay preocupación, que hay lágrimas, Señor, este año 2020 ha sido un año difícil, Señor, pero tú has estado con nosotros y nos has ayudado. Y aunque hemos llorado, Señor, en algún momento, y aunque nos hemos hecho 1000 preguntas, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Nos has bendecido, nos has guardado, nos has consolado, nos has fortalecido, Señor, nos has sorprendido. Has hecho cosas grandes y maravillosas. Te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que ayudes a mi hermano, a mi hermana, a un amigo quizá que nos está escuchando en esta hora. Señor, ayúdanos a comprender y a dimensionar la necesidad y la importancia de servirte. Es un privilegio servirte. Un día te veremos cara a cara. Un día ya no estaremos en este tabernáculo, ya no estaremos en este cuerpo. Seremos transformados y estaremos delante de ti. Y queremos llegar con una sonrisa. Y queremos llegar allá con gozo. Y queremos llegar allá con alegría, Señor. Gracias porque la palabra viene, Señor, para hablarnos, para invitarnos, para direccionarnos, para ayudarnos a comprender
que necesitamos dar fruto. Fruto para tu gloria y para tu alabanza, así también como lo dice en Juan 15. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero aún daremos más fruto cuando tú, Señor, estés obrando en nosotros y nos limpies de cosas que es necesario que seamos limpios. Quita todo pensamiento contrario. Arranca todo desánimo, toda tristeza, lo que no es tuyo, aléjalo de nosotros y permite que tu preciosa palabra produzca una transformación en nuestra vida. Ayúdanos a ser siervos útiles y ayúdanos a huir de ser siervos inútiles, cautivos en la religiosidad, cautivos en la mediocridad. Sumérgenos en tu palabra, en tu espíritu y en tu verdad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos, creyendo, Señor, que siempre, siempre nos oyes. Gracias, Rey. Amén y amén. Ruego al Señor que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre su vida. Un saludo para todos, un abrazo, amada iglesia, que el Señor le bendiga. Hasta pronto. Bendiciones, mil y mil. Gloria a Dios, qué feliz me siento al haber escuchado esta palabra de la pastora Lilia. Ha sido de verdad un desafío salir de ser siervo inútil a pasar a ser un siervo útil. Lo deja uno confrontado. Mi pastora, muchas gracias, pastora Lilia, de verdad que tener una maestra que nos enseña la palabra es un privilegio. Casi que está trabajando con nosotros. El otro año estará con nosotros dándonos más la palabra en el Antiguo Testamento. Bien, hermanos que están ahí conectados, este es el momento para uno decir, ¿y en qué podemos servir en la iglesia? ¿Cómo puedo ser un siervo útil, pastor? Se está cerrando el año 20, mi hermano. Se está cerrando el año 20. Y necesitamos hacer tesoros en el cielo. Necesitamos que nuestro corazón, lo que hemos recibido en nuestra mente, pase a nuestras manos. Necesitamos que del intelecto pase al corazón y del corazón a nuestras manos. La iglesia está abriendo en este momento un ministerio hermoso que tiene que ver con las misiones. Siempre he soñado, siempre he querido trabajar con las misiones y Dios me ha regalado un hombre muy especial que amo mucho y es mi hermano Darío, y está con ella también aquí mi hermana, mi hija pastora Dayana de los jóvenes. Y se ha abierto un ministerio muy lindo, ¿no? Misionero. Y vamos a apoyar las misiones. También estamos construyendo la iglesia, el templo de Veracruz. Y estamos ahorita, hermano Manuel, por favor, quiero que ponga ahí las fotos del templo que estamos armando. Le pusimos, bueno, ya hicimos la enramada y lo forramos en lona y bueno, ahí estamos haciendo los cultos en Veracruz y necesitamos varillas, cemento, necesitamos todo lo que su merced nos pueda ayudar. Lo más importante ahorita es varilla, cemento, alambre, todo lo que tiene que ver con ladrillo. Le estamos pidiendo en este momento que su merced, que no puede ir, su merced que dice, no, orar, pastor, me cuesta, pero soy un empresario, soy una empresaria, entonces apóyenos en la apertura de estos templos en Veracruz, en Restrepo, Macarena hicimos un templo en Lejanía, nuestro pastor Martín nos enviará también las fotos y se las estaremos presentando, pero también estamos abriendo este evento, decirlo así, este ministerio misionero. Ustedes lo están viendo todos los miércoles, el programa de oración. Yo quisiera que en esta mañana nuestro hermano Darío y mi pastora Dayana aquí, mi hija, presenten este ministerio en un minutico y se ampliará este miércoles para seguir unidos orando por todas las necesidades de los pastores y misioneros que están dando la vida por el Señor en estos lugares difíciles. Nuestro hermano Darío, yo quisiera que nos explique en un minutico. Bueno, pastor y congregación, el proyecto se llama Proyecto Goel.
Es un proyecto que nace a raíz de conocer los contextos de la iglesia a nivel nacional y las necesidades que están enfrentando, la posibilidad que nosotros tenemos y que nos ha brindado el Señor de bendecir a otros a través de los recursos que tenemos. Entonces la iglesia ha estado trabajando para articular esfuerzos, para elaborar procesos, para que las ayudas que ustedes determinen dar de corazón sean canalizadas y llevadas a estas personas que lo necesitan, no solamente acá dentro de nuestro contexto, sino también afuera de nuestro país. Amén. Así es. Así que tenemos la apertura de tanto de donaciones en cada una de nuestras congregaciones, o sea, para poner en marcha todo el proyecto. Hace ya más de 15 días en cada una de las congregaciones usted va a encontrar en cada una de nuestras sedes, Macarena, Cumaral, Villavicencio, Restrepo, Veracruz, en cada una de las congregaciones para Tehueno van a estar ubicadas unas cajas especiales donde usted, por lo menos aquí en la iglesia ADC, en la parte de atrás usted ve una caja forrada, brillante, y ahí usted puede dejar ropa, enseres en buen estado, alimentos en buen estado para enviar a cada una de estas poblaciones que están en vulnerabilidad. Y también sabemos que muchos quieren donar en cuanto a través de una cuenta, entonces ya también la abrimos y se las estamos presentando también. Si Emanuel también puede poner la imagen en este momento, ahí ustedes van a encontrar el número de cuenta, y también cuando ustedes hagan la transferencia a ese mismo número nos van a enviar el comprobante para nosotros saber quién fue y poderlos bendecir también como iglesia y como proyecto misionero. Amén. Entonces estamos unidos y en el 2021 haremos 4 cultos misioneros. Todo lo que se tome de ofrenda en estos cultos será para bendecir a nuestros pastores y misioneros que están afuera sufriendo, padeciendo, y ellos dos que Dios los ha puesto son elegidos por el Señor para hacer este trabajo. Muy bien, yo quiero que oremos por la ofrenda de nuestros hermanos, pastor. Yo ya le digo pastor, ¿qué será? Yo no sé cómo va a ser ahí con Cristina. Dios los va a unir en este año 2021, va a haber una sorpresa. Amén. Muy linda. Eso. Bien, mi amado Darío, yo quiero que oremos por la ofrenda. Usted tiene una autoridad especial, un fiel diezmador, por eso estos ministerios son tan grandes, porque son con una lealtad, una fidelidad y una obediencia a nuestro Dios. Y estamos siendo obedientes. Este ministerio que tiene que ver con las misiones será maravilloso, y escúchenme bien, esto traerá mucha bendición a la iglesia, abrirá muchas puertas para cada uno de nosotros. Por eso yo creo que cuando damos una palada, el Señor nos da una volquetada. No dejemos de ayudar, no dejemos de dar, no dejemos de ofrendar, no dejemos de diezmar, no dejemos de bendecir a nuestros hermanos venezolanos, a todo el que tenga necesidad, porque esto abrirá las ventanas de los cielos y caerá bendición hasta que sobre y abunde. Hermano Darío, oremos por la ofrenda de la iglesia. Amado Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad. Lo primero que tenemos hacia ti, Señor, es una inmensa fidelidad, porque tú has guardado nuestra casa, nuestra familia, has provisto lo necesario, Señor, para poder suplir nuestras necesidades básicas. Oramos, Señor, para que tú inquietes nuestro corazón, que como lo dice tu palabra, que tú pongas el querer como el hacer, para ayudar a aquellos que no necesitan, Señor. En tu palabra dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y preguntaban, Señor, ¿pero cuándo hicimos esto? Y tú dijiste, cuando lo hiciste con uno de los pequeños, a mí lo hiciste, Señor. Te pedimos, por favor, que nos des el entendimiento de que cuando ayudamos a uno de nuestros hermanos necesitados, lo estamos haciendo directamente a ti. Danos esa sensibilidad espiritual para dar con amor, para dar con corazón de siervo, Señor. Ayúdanos a ser cada día fieles mayordomos de las riquezas que tú nos has entregado para ganar lo mucho, Señor. Gracias te damos por lo poco y te pedimos, Señor, que pongas en nuestro camino lo mucho. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas
en nuestras casas y en nuestras familias. Bendice la ofrenda de cada una de las Señor, personas que bendice da esa ofrenda. para extender este ministerio. Sobrenatural. Señor. Bendice ese Gracias, diezmo, Padre bendice Santo, esa porque siembra, tú has prometido bendice eso que dan tus multiplicarás, hijos, alegre. multiplica la al 100 por economía, uno, para Señor, en aquellos el que nombre de que son Jesús. fieles a tu obra y a tu Sí, ministerio. Señor. Gracias, Bendecimos Señor, en la el nombre de Cristo economía de Amén. toda tu iglesia. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Sí, Santo. Señor. Yo Amén. quisiera, mi hermano que está ahí conectadito, vamos a pasar de siervos inútiles A siervos a útiles. siervos útiles. Así Amén. que los bendecimos y los amamos mucho y nos vamos para la escuela dominical de allá. Sí, Invítelo. Aquí conectados con la super escuela dominical, nuestro ministerio infantil que cada día va creciendo más y con más estrategias de parte del Señor. No se lo pierdan, somos todos familia AD y no se vayan a perder tampoco nuestra Navidad, las noches con Jesús, que son 5 días que vamos también a transmitirlos desde la parte virtual y estamos preparándonos con todas, ¿sí o no, Darío? Amén. Va a haber Con alas y todo. Vamos a tener una fiesta navideña en estas noches con Amén, Jesús. sí, amén. Van a haber muchísimos regalos para los niños, porque donde sobreabunda las crisis, los problemas, cuando estamos en el Señor, sobreabunda la gracia y la bendición. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les Jesús bendiga. dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Dominical. Chao. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.